de Dios. Muchos están allá afuera, no han escogido ¿qué? Lo mejor. ¿Qué es? Prefirieron tal vez el agua, el río, etcétera, y lo mejor es oír la voz de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted ha escogido lo mejor en esta tarde, oír la voz de Dios. Aleluya. Otro, hermanos, que quiero ver de los obstáculos jóvenes es la soberbia. Repitamos. Estas características en muchas ocasiones la he querido mencionar porque en la juventud como que se apega mucho en esa etapa. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Satisfacción y envanecimiento propio con menos aprecio a los demás. Si tú eres soberbio, no va a ser un obstáculo. La soberbia es un obstáculo para poder identificar o escuchar la voz de Dios o aprender la voz de Dios. ¿Cuántos soberbios hay aquí? Gracias a Dios. Entonces es algo bueno, porque si no hay soberbia en nuestra vida, no vamos a poder, hermano, si hay soberbia en nuestra vida, no vamos a poder identificar la voz de Dios. Muchas veces somos, ¿qué hermanos? Soberbias. Luego en muchas ocasiones en la juventud se da eso de querer ser, ¿qué hermanos? Más que otros. Miren, los hermanos que dirigieron aquí en la alabanza, tal vez, ¿cómo les decimos a los que estaban en la alabanza? Vienen desde muy lejos, viajaron mucho, pero veo en ellos una actitud de humildad, de sencillez. Y es ahí donde habita la presencia del Señor. Tal vez no cantaron de lo mejor, pero los soberbios, dice su palabra, que Dios no los mira. Y la soberbia es uno de los obstáculos para aprender a oír la voz de Dios. Joven, no hay por qué ser soberbios. No hay por qué sentirnos superiores a los demás. Pablo decía, no sintiéndonos superiores a quienes, a los demás. Si es que, si tú quieres escuchar la voz de Dios, considérate, ¿verdad?, menor que tu hermano. Y eso te permitirá aprender y a oír la voz de Dios. Pero si eres un joven soberbio, que consideras que porque Dios te ha dado ciertos privilegios y eso te envanece, no vas a oír la voz de Dios. Entonces, uno de los obstáculos, que vimos 4 obstáculos, es uno del primer obstáculo fue ¿qué? La dureza de corazón. Número 2, la rebeldía. Número 3, el afán o trabajo excesivo. Número 4, la soberbia. Vamos a Nehemías 9:16, que es la palabra que nos ayuda y la que nos enseña. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron sus cerviz y no escucharon sus mandamientos, es decir, no escucharon la voz de Dios. ¿Por qué no la escucharon? Porque dice la palabra, fueron, ¿qué hermanos? Fueron soberbios. Si es que, joven, mira que no deseches la voz de Jehová tu Dios. Joven, mira que no seas tú con esas
características que hemos mencionado. Joven, cuida que tú no tengas esas características en tu vida para que aprendas a oír la voz de Dios. Como dice su palabra en Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. Vamos a la palabra de Dios. Cuando lo encuentre diga amén. Hebreos 12:25. Si lo encontró diga amén. Tal vez todos juntos. Bien, todavía no lo encontramos todos juntos. Hebreos 12:25. Amén. Dice, mirad que no, que hermanos, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde... ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Entonces dice, mirad que no desechéis. Amén, hermanos. Ahora, sino que nosotros seamos jóvenes, seamos hermanos bienaventurados, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Proverbios 1:33 dice la palabra del Señor: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué hermosa palabra, ¿no, hermanos? Alguien que ya aprendió a escuchar la voz vive, ¿cómo vive? Tranquilo y confiadamente, sin temor del mal. ¿Cuántos jóvenes quieren vivir aquí confiadamente? ¿Cuántos quieren vivir sin temor? Entonces dice la palabra, mas el que oye. Bien, quiero dar algunos ejemplos en esta tarde de quienes aprendieron a oír la voz de Dios. ¿Quién se les viene a la memoria? Samuel, ¿verdad? Samuel. Un hombre, un joven que era muy pequeño, ¿verdad? Era un jovencito, adolescente, como quizás muchos de los que están aquí. Pero a su temprana edad aprendió, escuchen, no lo sabía, aprendió a escuchar, a identificar la voz de Dios a través del profeta Elí. Pero cuando él aprendió a escuchar la voz de Dios, Samuel dice en su palabra, primero de Samuel 3:10, no lo busque, pero cuando él, hermano, ya aprende y cuando él ya sabe identificar, hermano, la voz de Dios, él dice, el Señor le habla, dice, Samuel, Samuel, y Samuel contesta, dice, habla porque tu siervo, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué expresión de este joven! ¿Cuántos pudiéramos expresar como la vida de este joven y poderle decir en esta tarde, Señor, habla, porque ¿quién? ¿Qué es un siervo? ¿Alguien que es soberbio? ¿Alguien que tiene duro su corazón? ¿Alguien que es rebelde? Su servidor. Amén. Dice, habla porque tu siervo oye. Otro ejemplo, hermanos, es una historia que lo personal me gusta mucho. Aquella mujer, la mujer samaritana, ¿se acuerdan usted, hermano? Y me llamó la atención y quise aplicarlo en esta ocasión por el tema general que es el tema general. Pero la vida de esta mujer, palabra que los judíos y los samaritanos no tenían comunicación, no se hablaban entre sí. Pero una ocasión esta mujer se encontró con Jesús, con un hombre que fue diferente a los